Hola chicos, yo soy Isa de Guía para Mochileros y en este capítulo les voy a responder todas las preguntas que me han hecho sobre abuso y discriminación en Migraciones México, que es el video más visto de mi canal de YouTube. Así que no se pierdan de ninguna. Les voy a hablar de por qué tienen a la gente encerrada ya tanto tiempo, por qué la rechazan, qué deben hacer ustedes si se les pierde un familiar, quiénes son los responsables de darle a uno la comida, la alimentación, quiénes son los responsables de tenerlo a uno tirado en el piso, sin comida y sin agua. Así que, mejor dicho, no se desconecten, que esto es súper importante. Nos meten en un cuarto frío con bebés de este tamaño, bebés de brazo. Hace un frío impresionante, no se ve la luz del sol, no hay agua. Cualquier país es autónomo de decidir si lo devuelve a uno o no lo devuelve, aunque uno cumpla con todos los requisitos, ¿sí? Entonces el hecho de que me hayan devuelto o que devuelvan a las personas no es el motivo de mi protesta. ¿Cuál es el problema? Resulta que una vez fui inadmitida en México, que en realidad el motivo principal fue que tenía muchas entradas a México. Yo tenía 59 sellos, 9 de los cuales eran para entrar o salir de México. Lo que quiere decir 5 entradas en 5 años. Y para ellos esto les pareció muchísimo. Yo tenía entradas a Europa, a Asia, a América Central, y esto les hizo sospechar tal vez de mi situación migratoria. Por lo tanto, me pasaron a segunda entrevista. El problema, como les digo y les repito, no es que no me hayan aceptado. Resulta que me pasan a segunda entrevista. En segunda entrevista a mí me mandan por allá atrás, lejos de todo el mundo, ¿sí? Y me hacen la segunda entrevista y no me aceptan y me meten en esa caja. Nos meten en un cuarto frío con bebés de este tamaño, bebés de brazo que están chupando teta, bebés que no pueden hablar, o sea, y están ahí. Hace un frío impresionante, no se ve la luz del sol, no hay agua, hay un botellón así de grande, ¿sí? De 20 litros vacío. No es secuestro. En pleno derecho soberano, México tiene el derecho de negarle la entrada a las personas que considere que no cuentan con los requisitos solicitados o presuman intenciones diferentes a las que declaran. Tampoco está obligado a decir por qué se le niega la entrada. Al no pasar por migración, no está propiamente en territorio mexicano y tampoco se le ha reconocido el derecho a libertad de tránsito. Por lo tanto, no puede abandonar el lugar. La alimentación y el transporte de regreso dependen de la aerolínea que lo transportó y no son responsabilidad del Estado mexicano. Y de la misma forma no es responsabilidad procurar comodidades, porque es responsabilidad de su aerolínea la repatriación inmediata. Que ellos no tengan capacidad logística o no les importe, no es asunto de las autoridades mexicanas, porque se repite, no está en México formalmente. Cuando nosotros vamos para la sala de allá, pedimos que nos den permiso para comprar agua y comida, que tenemos dinero. Yo tenía 500 euros en el bolsillo y así mucha de la gente que estaba ahí. Entonces pedimos que nos dejen pedir un Uber con comida y con agua y nos dicen no, ¿sí? Pedimos que nos llenen el botellón de agua. Hay niños, hay bebés, hay niños de 10 años de edad, hay personas adultas, hay mujeres embarazadas, hay personas enfermas, hay una cantidad de gente, éramos como 60 personas ahí metidas. En esa situación, yo estuve no más que 4 horas en esta sala. Hubo un señor que trató de pagar y dijo, ¿cuánto es? Y entonces los de migraciones de una empezaron a gritar, ¿cómo así que usted está queriendo comprarnos? Aquí no puede comprarlos, lo vamos a meter preso por estarnos ofreciendo dinero. Pero les cuento que aquí abajo en los comentarios hay una persona nomás, una sola persona, una mujer, que contó que su ex había pagado dinero para que la dejaran pasar y la dejaron pasar. O sea que esa gente sí recibe dinero. En cuanto a la comida que uno recibe en ese lugar, resulta que los encargados de darle a uno la comida son las aerolíneas, porque resulta que uno sale del país donde uno está, le sellan la salida del país donde uno está
y México no le sella la entrada. Por lo tanto, México se libra de responsabilidad y haga de cuenta que usted no está en México, que usted no está en donde estaba antes, en mi caso Colombia. ¿Por qué? Usted no está en ningún país y no hay una ley ni internacional ni ninguna ley que le cubra a usted sus derechos cuando está en ninguna parte. El tema son las responsabilidades. El Estado mexicano solo está obligado a dar trámite al proceso de tránsito por el cual se entiende que usted nunca ingresó al territorio nacional y es responsable la aerolínea. Las empresas fácilmente pueden negociar con otras aerolíneas para acelerar su traslado, pero simplemente para ellas el transportarlos no es beneficioso. Económicamente, al contrario, les supone un gasto, por eso les dan salida hasta que en sus propios vuelos cuentan con asientos disponibles. El asunto es que si usted no está en territorio nacional, no cuenta con la protección formal de las legislaciones nacionales y en todo caso tampoco es un refugiado ni un migrante. Formalmente, hasta los apátridas tienen derechos definidos por las legislaciones internacionales. En estos casos, como le dije, usted solo está en tránsito de retorno a su país. No estoy en contra de su opinión, solo soy claro en cuanto a los derechos y los alcances. En este caso, los responsables están bien definidos. Si desea proceder, es directamente en contra de las aerolíneas. Usted está en el avión, haga de cuenta. Entonces, la aerolínea es la encargada de darle el desayuno, el almuerzo y la comida. ¿Qué pasa? Las aerolíneas, según me contaban allá, les dan un paquete de papitas y una botellita de agua así de chiquita 2 veces al día. Y no dan absolutamente nada más. ¿Quién debe regular esto? Supongo yo que Aeronáutica Civil, Superintendencia de Transportes, yo qué sé. Pero la situación es que hay aerolíneas que ni siquiera le dan comida a las personas. Había, como les cuento, un hombre que llevaba 2 meses en este lugar. Había personas que llevaban 1 mes, había personas que llevaban 15 días. Este hombre era de Vietnam y estábamos en pandemia, por lo tanto era muy difícil transportarlo, tal vez, supongo yo, hasta Vietnam, porque los vuelos estaban muy restringidos. Por otro lado, había una chica, por ejemplo, de Cuba y le dijeron, mire, Cuba está cerrada, mami, usted acá se queda a vivir. ¿Sí? Y ella pues estaba ahí llorando y llorando y llorando porque le habían dicho, no sabemos cuándo va a salir usted de acá. ¿Sí? Y pues la situación era aterradora, el frío. En esa sala no se ve la luz del sol, no se ve. Por lo tanto, uno no puede saber cuánto tiempo ha pasado, si es de día o es de noche, si lleva 1 semana o lleva 3 días. ¿Cómo se sabe? Tocaba preguntarle a la gente que está entrando, oiga, ¿qué día es hoy? Ah, entonces quiere decir que llevo 3 días acá, ¿sí? Entonces esa es la manera de que la gente sepa cuánto tiempo lleva, pero es un lugar donde no da la luz del sol, donde tiene el aire acondicionado súper frío, no hay cobijas, está todo el mundo tirado en el piso durmiendo y hace mucho frío. Hay unas 4 colchonetas para 60 personas, por lo tanto pues las colchonetas van para los bebés o para los que llevan más tiempo allá. Y bueno, la situación es aterradora. Ustedes imagínense bebés en esas situaciones donde no hay ni pañales, donde no hay leche, donde no hay cobijas. O sea, los bebés, ¿qué tenían que hacer? Tenían que lavarlos en una llavecita de agua súper delgadita que caía para limpiarles la colita, porque pañales, nada, ¿sí? Había los bebés, leche, nada, o sea, el bebé que no tiene la mamá que lo amamante, se jodió, ¿no? La comida de los bebés, a ver si le van a dar unas papitas fritas al bebé, pues es que, o sea, no hay comida apta para bebés. La situación está súper cruel en este lugar y yo lo que quiero es que se haga algo. Yo no estoy tratando de insultar a las personas de México, ni estoy tratando de que se sientan mal, ni estoy tratando de que estas cosas cambien. Porque si pasa en mi país, o pasa en Estados Unidos, o pasa en México, o pasa en cualquier lugar del mundo, esto tiene que cambiar, esto no puede seguir así. En cuanto a las llamadas telefónicas, a mí se me permitió hacer una llamada telefónica. Hay personas a las que no se les permite. Resulta que yo llegué a las 12 de la noche. Entonces uno tiene 2 opciones. Una, llama a un familiar o llama a la embajada de Colombia en México.
o el consulado, pero resulta que como eran las 12 de la noche me dijeron si quiere puedes llamarlos, pero pues hasta ahora nadie le va a contestar, así que pierde su tiempo. Entonces más bien le sale mejor que llame a un familiar. Pero también había personas a las que no les dieron la llamada. Lo que quiere decir que estas personas a las que no les dieron la llamada eran personas, por ejemplo, que llevaban 3 días encerradas ahí y sus familiares no sabían nada de ellos. ¿Yo qué les recomiendo? A mí casi todos los días me escriben personas diciéndome, hey, mi familiar no ha llegado, está con los hijos, está con la familia y no aparece. Llamen a la aerolínea y pregúntenle, que la aerolínea sabe si los detuvieron en migraciones o no los detuvieron en migraciones. Las aerolíneas saben cuáles son los motivos por los que están devolviendo a la gente. Entonces asesórense con las aerolíneas y sobre todo tratemos de exigirles que cumplan con los derechos que tenemos como personas, de exigirle a Aeronáutica Civil que haga algo con este problema, de, no sé, convocar derechos humanos para que cubran a las personas cuando están en tránsito. Mi recomendación para las personas que van a México es que lleven todos los documentos impresos. ¿Qué documentos piden en México? Pasaje de salida, reserva de hotel de cada día de hospedaje, ¿sí? Y que ustedes demuestren el dinero que tienen, certificados de las cuentas bancarias y dinero en efectivo. Esos son los requisitos que piden. Si ustedes tienen otras cosas que puedan demostrar que ustedes van como turistas, ¿qué cosas ustedes no pueden ir a hacer como turistas a México? Transportar drogas, ir a trabajar, quedarse a vivir en México o tratar de entrar a Estados Unidos. Por lo tanto, si ellos tienen de qué pensar que ustedes van a alguna de esas cosas, no les van a dejar entrar. Entonces, si ustedes logran demostrar que van como turistas y solo como turistas, que van a conocer el país, que van a viajar por el país y que se devuelven para su casita y que tienen motivos para devolverse para su casita, entonces ahí es fácil que los dejen entrar, pero lleven todo impreso. Por otro lado, ¿qué está ocurriendo en este momento en México? No importa si usted es europeo o incluso de Estados Unidos. Los de Estados Unidos creo que son los que menos problemas tienen, pero también resulta que ya no le están dando 180 días a las personas en México, sino que le están dando solamente los días que pide. Si usted dice, por ejemplo, yo voy a ir 15 días de vacaciones a México, máximo le dan por ahí un mes, ¿sí? Si usted dice, no, es que yo voy un mes para México, puede que le den 2. Pero ya no les están dando 180. Antes uno decía voy 3 días, 180. Entonces la gente se quedaba en México 180 días, salía y volvía a entrar para pedir otros 180 y había mucha gente que estaba viviendo en México de esta manera. Por lo tanto, en este momento, incluso a las personas de Europa les están poniendo problemas para quedarse largas temporadas en México. Entonces ahora están dando 3 días, 15 días o el tiempo que usted pida y a veces hasta menos. Bueno, déjenme decirle que la situación es tan grave que me ha escrito gente en el blog que ha hecho reservas en hoteles 5 estrellas, gente que ha tenido tours pagos de $5,000 y que han perdido todo el dinero porque las agencias de viaje no les responden y porque México no los ha dejado entrar, incluso teniendo reservas y pasajes y todo programado. ¿Qué les recomiendo yo? En este momento, ustedes no se vayan a México sin reservas cancelables. Asegúrense que les van a devolver el dinero de todo lo que reservan. Si no, no vale la pena que se compren unas reservas de hoteles, pasajes de tours y cosas que no les van a devolver porque hay unas grandes posibilidades de que no los dejen entrar. Vean, aquí les leo el pedazo. Lastimosamente así es en Cancún, México. La migración no le importa si uno lleva reservas y todo. En mi caso tenía pago mi estadía por 4 días en un hotel 5 estrellas, reserva en Cocobongo y en Isla Mujeres. Llamaron y confirmaron que fuera real y aún así no les bastó para retornarme a mi país. Yo pasé por esto con mi esposa y mi hijo, fue horrible, nos trataron gritándonos todo el tiempo, solamente ver nuestros pasaportes, el maltrato fue brutal, terminamos encerrados 2 días en un cuarto horrible en media pandemia, la gente durmiendo en el piso sin bañarnos, parecíamos criminales. Sí, yo compré un plan turístico para Cancún por 5 días y 4 noches, iba con mi hijo de 17 años, salí el 21 de febrero y al llegar a Cancún un policía no quiso sellar nuestro pasaporte y nos sacó de la fila. Me preguntó para qué iba y le mostré los tickets, le mostré el plan y las reservas en el hotel.
Solo me dijo que esto no le servía, que a su país no podía entrar. Nos dejaron en un cuarto lleno de personas a las cuales les hicieron lo mismo sin más razón. Perdí $5.700. La agencia de viajes no me respondió. Nos devolvieron en la mañana del otro día. Ese dinero no se encuentra debajo de la cama. Las agencias venden sin importar qué esté pasando en este país. Otro motivo por el que tienen a las personas encerradas en este lugar durante tan largos periodos de tiempo es porque a veces tienen una persona en México que los reclama. Esto fue lo que me explicó un funcionario del aeropuerto de Cancún. ¿Qué me decía él? Entonces, si hay una persona en México que reclama a esta persona que retuvieron, entonces la dejan ahí encerrada, metiéndole presión y maltratando a esta persona que está encerrada en migración, ahí en ese cuartucho que les cuento, y para que como renuncie a estarlo pidiendo. Respondiendo a una de tus inquietudes, la razón por la que te niegan la apelación es porque realmente no existen. Los que esperan por un abogado es porque un ciudadano mexicano interpuso un recurso de amparo que permite que no deporten a la persona a su lugar de origen. El problema es que las ratas de inmigración tienen por orden torturar psicológicamente a los amparados negándoles la comida para que desistan de la acción, porque la misma implica sanción a esta asquerosa institución. Ojo, como les explicaba, en este momento hay muchas personas a las que les están dando solo 3 días o 15 días de estadía en México. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas se quedan ilegales en México. Ustedes les entregan un papelito, hay gente que no sabe, a ustedes les entregan un papelito en el que dice cuántos días les dieron de permiso para estar en México. Entonces, en ese papelito puede decir 3 días o 15 días. Si ustedes no revisan bien eso y se quedan más pensando que son 180 o porque de pronto sus vacaciones las tenían programadas para más largo y los llega a atrapar migración, policía de migración y revisa el papel y se da cuenta que ustedes están por más tiempo o ustedes modifican el papel, eso está en el sistema. Sí, eso está en el sistema. Ustedes le pueden poner un 0 a los 15 días y el policía se va a dar cuenta. Si ustedes los llegan a pillar, los meten presos en una cárcel de migraciones. Hay, según me han dicho, 1 o 2 meses. Y si ustedes pagan $1,000, los sueltan. Bueno, una pregunta que me hacen mucho, ¿se puede o no se puede entrar después de que te rechazan en el filtro de migraciones? Yo tengo un amigo al que devolvieron y a los 3 días de haber sido devuelto en Cancún, tomó un vuelo desde Bogotá hasta Ciudad de México de nuevo y lo dejaron entrar. Así que ustedes pueden volverlo a intentar después de que los han rechazado en México. Otra vez. Bueno, quiero aclararles otra cosa. México ya no está dando prórrogas, ya no está dando extensiones de visa. Si a ustedes les dieron 15 días, ya no pueden pedir que les den más tiempo. Les toca salir y volver a entrar. Bueno, con todo esto que hemos hablado acá, yo simplemente quería aclararles muchísimas dudas que me vienen todos los días al canal de YouTube. Si llegan a salir más dudas, pues haré otro video aclarando, pero la verdad era una necesidad extrema que tenía de explicarles todo lo que he aprendido después de este proceso de rechazo en Migraciones México y espero, la verdad, con todo mi corazón, que esto cambie. Bueno, aquí para terminar les quiero contar que ya para el próximo mes a los colombianos nos van a hacer un prechequeo en Colombia, que es un chequeo de México para que no haya tantas devoluciones desde México. Así que ya se están haciendo cosas, gracias a Dios, para que no tengamos que pasar por esto nunca más. Espero que en otros países también se resuelva y que México resuelva esta situación con los inmigrantes. Gracias a ustedes por ver este video, hagan las preguntas y si se necesita más, respondemos más preguntas. Gracias a ustedes por ayudarme a aclarar todas estas cuestiones de Migraciones México.